Y ahora sí, entonces, buenas tardes, colegas, y damos comienzo en forma formal a nuestro seminario de hoy, que hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Facundo Eschivo como orador. Facundo es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, ha realizado estudios postdoctorales en la UNSAM y una estancia en la Universidad Politécnica de Madrid. Es investigador adjunto del CONICET, el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad en UNSAM y el CONICET, y docente en la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Se especializa en ecología regional, modelos de distribución de especies y teledetección. Ha dirigido dos proyectos financiados, Me participado en más sirve de para irme a los 15 trabajos. y publicado más de 20 artículos científicos. También ha presentado más de 40 trabajos en congresos, escritos libros y capítulos, y dirigido tesis de grado y posgrado. Sus líneas actuales de investigación incluyen estudios de la biodiversidad de vertebrados y la delimitación de humedales mediante datos satelitales y de campo, con foco en la conectividad ecológica e hídrica. Y es realmente un gustazo contar con Facundo como orador, que hace rato que no lo tenemos, así 20 que nos va a trabajos. poder actualizar todo lo que anda haciendo últimamente. Y bueno, colegas, ya empezamos y les agradezco si por favor pueden apagar micrófonos y cámaras, así tenemos un buen ancho de banda. Y adelante, Facundo, todo tuyo, seminario. Dale, muchas gracias Roberto por la presentación. Bueno, voy a hablar sobre la conservación de la biodiversidad y algunas líneas de investigación en las cuales participo, que están enfocadas en obtener resultados y evidencia científica que pueda ser aplicada en la gestión de áreas protegidas. Em, la- ¿Por qué la conservación de la biodiversidad? ¿Por qué este foco en este tópico? Básicamente, la biodiversidad se encuentra amenazada desde ya hace unas cuantas décadas, en lo cual hay evidencia sobre las tasas, el aumento de las tasas de extinción de las especies, muy por arriba de las que eran las tasas de extinciones naturales de especies. Hay documentación sobre el tema, ya sea generada por organismos internacionales multilaterales, como por algunas organizaciones no gubernamentales, que dan cuenta de este proceso, en el cual esa pérdida de biodiversidad, esa crisis en la cual se está hoy en tensión, se da por diferentes fenómenos. Hay algunos factores que son directos de cambio, impulsados por las actividades humanas. Entre esos podemos destacar los cambios en la cobertura y uso del suelo y agrego del agua, la explotación directa, la caza, la sobrepesca, la explotación de recursos desde la naturaleza, el cambio climático como un proceso que, si bien ha habido modificaciones en el clima a lo largo de la historia de la vida de la Tierra, en los últimos tiempos lo que se está viendo es un aumento en las tasas en las cuales se producen estos cambios. Tasas que la evolución, el desarrollo de algunas adaptaciones en las especies no logra acompañar, generando un declinamiento en la sobrevida de las especies. La contaminación del ambiente también afecta la supervivencia de las especies. También la introducción de especies exóticas invasoras que en competencia logran desplazar y generar extinciones locales, muchas veces de la fauna autóctona. También hay una serie de efectores indirectos que afectan a la biodiversidad, que no los voy a tratar hoy en esta presentación, pero que están asociadas con las dinámicas y tendencias del crecimiento de la población humana, los hábitos, las formas en las cuales producimos y consumimos recursos, el comercio a escala global, que de la mano del comercio global aumentan las emisiones de gases, también aumentan las probabilidades de dispersión de especies exóticas invasoras. Hay una serie de procesos que se disparan a partir de estos impulsores indirectos del cambio en el ambiente. Y además, los sistemas de gobernanzas, las formas en las cuales se llevan adelante las políticas de desarrollo de distintos países. Si uno mira alguno de los gráficos, este, por ejemplo, es del documento del IPBES, el panel intergubernamental. Eh, Acá lo que podemos ver es los aumentos en los porcentajes de especies extinguidas para diferentes grupos taxonómicos dentro de los vertebrados.
podemos ver los anfibios cómo han aumentado en el último siglo en particular, llevando hoy a los anfibios a, una proporción de especies conocidas cercanas al 30% que se encuentran hoy amenazadas con riesgo de extinción. Si nos centramos en los impulsores directos de estos cambios, algunos que voy a ir mostrando en algunos de los trabajos, podemos encontrar la expansión tanto de la frontera agrícola como la ganadera, la expansión urbana, el desarrollo, el entramado de redes viales a lo largo de la superficie terrestre, y eso va generando una pérdida de hábitat, esos ambientes, esos lugares donde las especies pueden desarrollar su vida. Hay una pérdida, no solamente en la superficie de hábitat disponible, sino en la calidad misma del hábitat, por ejemplo, a partir de la contaminación o degradación de la flora presente, algunas de las dimensiones que pueden caracterizar el hábitat. La pérdida del hábitat o la generación de discontinuidades en las áreas de distribución genera una fragmentación misma. La fragmentación termina generando aislamiento genético. En muchos casos, las poblaciones que quedan aisladas quedan con tamaños poblacionales muy reducidos y eso dificulta la supervivencia de esas poblaciones, esas subpoblaciones que se van generando, y termina repercutiendo en una modificación en la distribución de las especies. Algunas imágenes que podemos ver de algunos de estos impulsores directos, eh, como les había comentado, el desarrollo de redes viales, que además de generar la fragmentación del hábitat, esa fragmentación está dada por la interrupción en las continuidades y uno lo puede observar después con el aumento de tasa de atropellamiento. Los incendios también generan cambios en las coberturas. De algunos casos, estos incendios vienen acompañados por cambios en las modalidades de explotación de la tierra, las expansiones agrícolas, urbanas y el cambio climático como otro de los efectos. Algunos de estas problemáticas las he venido trabajando junto con otros colegas. Hace muchos años publicamos un trabajo sobre cómo la construcción de una represa de Yacyretá generó cambios a partir del aumento en la cota de agua del reservorio de agua generado, y eso generó la pérdida de ambientes. Muchos ambientes de estos son ambientes de humedal, islas de arena, bancos de arena, islas de cauce, y la pérdida generada en algunos casos amenazó el hábitat para algunas especies de distribución muy restringida. Algunos helechos que crecían solo en estos sectores fueron traslocados hacia aguas más arriba. Algunas reservas para poder tratar de mantener algunos de estos reservorios genéticos de especies que se han visto amenazadas a partir de estos cambios. También hemos evaluado la distribución de poblaciones y la oferta de hábitat de poblaciones, por ejemplo, para el carpincho en Corrientes, y cómo diferentes obras de infraestructura, distancias a las ciudades, generaba una disminución en la calidad del hábitat, generando nuevamente estas fragmentaciones, esas manchas verdes aisladas de las poblaciones a partir de la disminución de la continuidad del hábitat por las diferentes obras de infraestructura y asentamientos urbanos, que generan un aumento en riesgo en la caza. Recordemos que el furtivismo, la caza furtiva de carpinchos, es una de las amenazas que tiene a partir de la explotación tanto del cuero como de su carne. También analizamos los cambios de cobertura y uso del suelo, donde comparamos para poblaciones, para comunidades de anfibios, en un área protegida respecto a campos ganaderos y emprendimientos forestales vecinos, como las modificaciones en las coberturas del suelo, la pérdida de algunas coberturas, como por ejemplo los bosques húmedos, estos en corrientes, los bosques húmedos que se desarrollan en corrientes. Con la ganadería disminuyen esas coberturas, generan una serie de cambios en el ambiente, y nosotros hemos detectado un empobrecimiento en términos de número de especies de anfibios presentes en los campos ganaderos, y un fenómeno particular en áreas de humedal dentro de emprendimientos forestales,
donde se generó un aumento en la riqueza y eso como producto de una- un empuje, un corrimiento de los anfibios en las zonas donde se realizaban las transformaciones de las coberturas, reemplazando pastizales por las forestaciones, empujando hacia los remanentes ambientales más naturales, que eran las lagunas, en este caso, unas cubetas y unos humedales, entonces genera un aumento de la diversidad de anfibios producto del corrimiento, el desplazamiento de los anfibios presentes en otras áreas. Entonces, actuando esos sitios relictuales como sumideros de las especies que han sido desplazadas en zonas topográficamente un poco más elevadas, donde se desarrolla el cultivo de especies leñosas con importancia forestal de producción. Algunos otros trabajos, evaluamos la conectividad también para anfibios, esto es en el Parque Nacional Murucuyá, y esto es un campo ganadero que está limítrofe al parque, y evaluamos tanto la oferta de hábitat como la conectividad, cómo ese hábitat estaba vinculado, y encontramos una disminución en estas dos dimensiones, tanto en el hábitat disponible como en las posibilidades de que este anfibio pueda desplazarse entre situaciones, entre ambientes favorables. También esto como producto del cambio de uso del suelo encontramos una disminución tanto en la calidad del hábitat, hay una pérdida de hábitat, una fragmentación de hábitat y generando un cambio en la distribución para una especie que se encuentra amenazada. Y también, yéndonos a otra escala, también trabajando con anfibios, esto que le decía inicialmente, los anfibios es uno de los grupos taxonómicos con mayor proporción de especies actualmente amenazadas a escala global. Trabajamos con patrones de distribución, modelando la distribución de más de 50 especies de anfibios para la Cuenca del Plata, en condiciones actuales y en escenarios futuros, considerando dos escenarios de emisiones de forzantes radiativos diferentes. Calculamos las áreas de distribución, los corrimientos posibles y además algunos patrones que se iban dando sobre la posibilidad de que ese corrimiento en las áreas de distribución pueda ser alcanzado o no por estas especies de anfibios. Básicamente lo que encontramos es que la mayor parte de las especies van a reducir sus áreas de distribución y no solamente las van a reducir, sino que tienen chances de que esa nueva área tenga un desplazamiento hacia otras latitudes a una distancia tal que por las características que presentan los anfibios, que son altamente filopátricos, no tienen una tendencia a dispersarse a partir de sus sitios de nacimiento, generen que las nuevas áreas óptimas para escenarios futuros no sean alcanzables por estos anfibios. Entonces, si bien se generan áreas propicias, esas áreas propicias son inalcanzables en términos de distancia y dispersión, generando también un aumento en el riesgo de supervivencia de las especies. Son todos factores, tanto el cambio de uso del suelo que les venía mostrando, el cambio de uso del suelo, las actividades productivas y el cambio climático que ponen aún más en jaque a la supervivencia de este grupo taxonómico. Entonces, en este contexto, se han hecho algunas iniciativas a nivel mundial, ya a partir de la Cumbre de la Tierra, festejada en Río de Janeiro en el año 92, en 1992, donde se establece la Convención para la Diversidad Biológica, y a partir de ahí, este convenio establece algunos puntos para la conservación, para el uso sustentable de la diversidad, para el aprovechamiento justo y equitativo de los recursos los beneficios que se puedan obtener a partir de la biodiversidad a escala global. A partir de esta reunión se establece este convenio y con la reunión de las partes de 2010 en Japón, que se establecen las metas de Aichi, que eran el horizonte de trabajo del 2010 al 2020, y después con su actualización a partir de las cumbres de Kunming y Montreal, donde se establece un nuevo horizonte con algunas modificaciones en algunas de las metas,
se plantean algunos puntos, voy a destacar algunos que son pertinentes a esta presentación, en el cual se establece la conservación y protección de al menos el 30% de la superficie terrestre. En las metas de Aichi, el objetivo era 17% de la superficie terrestre y 10% de las superficies acuáticas. Acá se establece al menos un 30% de la superficie, incluyendo las superficies terrestres, aguas continentales, costeras y marinas. Además, la restauración del 30% de los ecosistemas degradados para el 2030 y reducir algunas de las amenazas que están actuando sobre el riesgo de supervivencia de las diferentes especies, como por ejemplo la disminución de especies invasoras, disminución de la contaminación y los impactos que estos generan sobre la biodiversidad. ¿Cuál es la situación en la Argentina? En la Argentina actualmente tenemos un 12% de la superficie del territorio continental que está protegido. Esto agrupa aproximadamente unas 595 áreas protegidas, incluyendo tanto las que están bajo gobernanza estatal, en sus niveles nacional, provincial o municipal, como también áreas bajo gobernanza privada, que son las áreas naturales protegidas privadas. Y además del 12% del territorio continental, podemos destacar un 7% del territorio marino, que esto es, son 3 áreas marinas y 64 áreas costeras. Estos números pueden variar según algunos trabajos, llegando a un número un poco inferior al 10,5%, y esto es porque hay algunas controversias sobre la superposición de áreas protegidas que pueden estar anidadas en algunas superficies del territorio nacional. En este contexto, la Administración de Parques Nacionales protege 55 áreas, tiene 55 áreas protegidas, en las cuales están las 3 marinas y 52 terrestres. Y estas 55 áreas, que es un 10% de la cantidad de áreas protegidas que existen en el país, ese 10% representa el 6,5%, o sea, básicamente tiene la mitad de lo que es hoy el territorio protegido, está bajo la jurisdicción de parques nacionales. Y después se agregaron, esto a partir de un convenio celebrado entre el Ministerio de Defensa y Parques Nacionales, terrenos que están bajo la órbita de defensa se constituyeron en reservas naturales de la defensa, donde hay una administración junto con parques nacionales. Eh, y en este sentido voy a presentar 3 líneas de investigación que se vienen desarrollando, en las cuales se está trabajando dentro de áreas protegidas del sistema de parques nacionales y entre áreas protegidas. La primera de todas las que voy a hablar va a ser sobre el análisis de amenazas ambientales sobre el uso de hábitats de mamíferos medianos y de gran tamaño. Estos son mamíferos de más de 1 kilo dentro del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. La segunda parte voy a hablar de unos trabajos que se están haciendo para el relevamiento de la fauna íctica con énfasis en una familia particular, que es el de la Ribúlide, dentro de la Reserva Urbana de la Defensa Campo de Mayo. Y el último de los trabajos que voy a presentar es la evaluación de corredores biológicos, que tiene su inicio en un proyecto con el Ministerio de Ambiente a nivel nacional y que lo estamos llevando hacia un área de mayor detalle en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, en la evaluación de corredores biológicos, hay algunos elementos que voy a nombrar que están dentro de la teoría de la ecología de paisaje sobre el establecimiento de corredores como aquellos ambientes a través del paisaje que van a favorecer el movimiento de especies que no son hábitat en sí mismo, hábitats de gran calidad, sino que van a vincular áreas de gran calidad, pero que van a tener es una porción del terreno en la cual disminuye el riesgo de extinción o de mortalidad de las especies. Y van a funcionar como elementos conectores, como vínculos entre diferentes porciones del paisaje. Esos vínculos pueden ser continuos, formando un corredor biológico de este estilo, o puede ser por saltos, como en inglés se lo conoce como stepping stone, que son esas piedras que uno puede utilizar para ir saltando
sobre ellas y cruzar de un lado al otro, en la cual uno no se va a quedar en una de esas piedras, pero sirve como punto de apoyo para poder llegar al otro lado. Entonces, en el primero de los trabajos, nos planteamos una serie de preguntas que son las que iban a estructurar la investigación. Primero era cuál es la situación actual, cuál es la actualidad de los mamíferos dentro del parque, cómo estos mamíferos van a estar distribuidos en el espacio dentro del parque y cómo van a hacer sus fluctuaciones en el tiempo, tanto en el uso diario, día-noche, la comparación de los patrones de actividades durante el día, como a lo largo del año, cómo es la variación en el uso espacial de los diferentes ambientes dentro del parque entre estaciones. Y finalmente, ¿qué pasa con las amenazas? ¿Cuál es el rol de las amenazas? Si están estructurando o no los patrones que uno observa en diferentes porciones. El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos es un parque nacional de una creación reciente, del 2018, y que se constituye a partir de la unión de lo que era la reserva de Otamendi, que se creó en el 1990, es lo que está en este sector, con un uno, y la Reserva Natural de Río Luján, que es una reserva provincial que data del año 94. Para el 2018 se crea el Parque Ciervo de los Pantanos, unificando estas dos áreas. Tiene una serie de desafíos la conservación dentro de este parque. La gran desarrollo de frontera que tiene, los límites que presenta, genera que tiene una gran proporción del parque vinculada a procesos que están actuando en las zonas periféricas y que son procesos, en muchos de los casos, que generan una amenaza hacia la conservación dentro de los límites. Tenemos desde presiones urbanas en distintos sectores, industriales, forestales, en un núcleo forestal, y también ganadera, con algunos casos de ingreso de ganado dentro del parque. Entonces, lo primero que uno quiere saber para saber cuál es la actualidad de los mamíferos es salir a buscarlos. Hay que ir a buscar, levantar rastros, encontrarlos, colocar trampas cámara y después analizar los datos. Pero ¿por dónde hay que empezar a buscarlo? En esa superficie del parque, ¿por dónde se empieza? Primero de todo, uno necesita tener un mapa de ambientes, un punto de partida para poder trabajar. Ese mapa de ambientes cuenta con una antigüedad de más de 20 años. Los mapas actuales no reflejaban la situación del parque desde su creación, la incorporación de la zona de la reserva del río Luján. Así que lo primero que hubo que hacer fue generar un mapa de ambientes a partir de imágenes satelitales, puntos de campo que íbamos obteniendo a partir de un GPS, recorridas a campo y descripciones de los ambientes. Pudimos obtener una serie de puntos, una serie de registros que nos permitió realizar un análisis de una serie de tiempo de imágenes satelitales, en los cuales pudimos integrar y obtener un mapa actualizado de las coberturas de ambientes dentro del parque. Si ustedes se fijan, pueden llegar a discriminar algunas de las grandes categorías que se reflejan en el parque, como son las zonas de juncales, estos corrones marrones, las zonas de pajonales de paja brava, este color naranja, pero después hay una serie de ambientes que no logran distinguirse claramente. Y esto es porque son ambientes que naturalmente se desarrollan en una pequeña extensión, pero que juegan un rol clave en el uso de hábitat de algunas de las especies. Por ejemplo, en la presencia de salares en superficie que tienen muy pocos metros, no son fácilmente distinguibles a esta escala, pero que juegan un rol. Cuando uno tiene que entonces realizar unos relevamientos, colocando las cámaras trampa o realizando los transectos o los sobrevuelos de dron, que son las tres técnicas que utilizamos para relevar, uno tiene que hacer un esfuerzo proporcional a cada una de las superficies para tener después información sobre el uso de hábitat. Esta nos plantea una dificultad, esos tamaños tan pequeños en algunos de los ambientes para poder incorporarlos a relevar, lo que nos llevó a la necesidad de hacer un análisis de paisaje a partir de
grillarlo, dividir todo el área del parque con una figura regular, como son los hexágonos, que tienen un diámetro proporcional o equivalente, mejor dicho, a el rango de dispersión que presenta el ciervo de los pantanos diariamente. Esto es, se mueven cientos de metros, generemos una grilla que tenga una unidad mínima de análisis de cientos de metros. Caractericemos cómo es el paisaje ahí adentro y después analicemos los atributos para generar un conglomerado, un análisis en los cuales se nos resume toda esa diversidad de tamaños, cantidades de ambientes, ambiente dominante, diferentes atributos a nivel de ambiental, llevarlo a escala de paisaje. Y eso nos facilitó una reducción, no solamente en el número de clases que pasamos, sino también en el tamaño. A partir de esto, nosotros, a partir de este mapa, pudimos hacer selección de hexágonos al azar y hacer un esfuerzo proporcional a cada uno de los tipos de paisaje y así distribuir las transectas a analizar, las transectas a hacer los relevamientos a campo, la colocación de trampas cámaras y los sobrevuelos de dron. Entonces, a partir de ahí pudimos obtener registros. Eso nos permitió identificar una serie de mamíferos que estaban presentes, corroborar uno que había sido recientemente registrado dentro del parque, que es el zorro de monte. Nosotros lo pudimos volver a registrar, corroborando su presencia dentro del parque, pero también encontramos carpinchos, como esta imagen nocturna que vemos acá, ciervos de los pantanos, acá la tenemos, hurón menor, acá tenemos sus huellas, gato montés, acá también captado por una de las trampas cámara, zorro gris, zorro de monte, coipo, acá tenemos una de las cacas de coipo, mulita, en esta imagen, créanme, se está yendo para acá, una mulita se está escapando, comadrejita ágil, y algunos animales también que han sido identificados a partir de los restos encontrados en transectas. Pero no solamente hemos detectado diferentes mamíferos de importancia para el parque a partir de las técnicas de relevamientos con dron, con trampas cámara y con transectas de rastros, sino que también hemos encontrado algunos otros registros de las amenazas presentes, cartuchos de cazadores. Acá tenemos una vaca en primer plano saliendo en una de las trampas cámara. Acá tenemos un perro corriendo delante de una de las cámaras. Y acá en unas transectas de dron realizados tanto con lentes ópticas como con cámaras infrarrojas, podemos ver en este angulito la presencia de caballos. Entonces pudimos detectar no solamente la situación de algunos de los mamíferos, todavía no tenemos los datos suficientes acumulados para poder hacer la descripción de los patrones de actividad de estos mamíferos, pero sí podemos ya contribuir al inventario de las presencias de los mamíferos de los últimos 2 años y además de algunas de las amenazas. Algunas cosas que hemos captado en particular, una misma cámara con pocas horas de diferencia ha captado tanto registros de especies nativas de zorros o ciervos y de especies exóticas. En el mismo sitio, con poco tiempo de diferencia, hemos captado especies nativas y exóticas. También pudimos captar la presencia de intrusiones y la corroboración de zorro de monte, que era una de las especies a corroborar. ¿Qué información? Ya les había adelantado recién. Todavía no les podemos dar información sobre cuáles son los patrones de actividad que tienen. Nos faltan terminar otro año más de relevamientos, pero estos son datos a partir de otros trabajos, pero que sirven para ejemplificar cuando hablamos de los patrones de actividad y la superposición entre diferentes especies. Acá tenemos eh, un zorro nativo contra gato doméstico, un gato de pajonal nativo contra un gato doméstico, un zorrino nativo contra gato doméstico y en la otra columna las mismas especies nativas contra perros. Y lo que uno puede observar son los patrones de superposición de las diferentes especies y cómo la presencia de perros va a disminuir la presencia, la observación de algunas de las especies nativas.
como las presencias de algunas amenazas, en este caso es el perro, pero nosotros tenemos registros de perros, de vacas, de cazadores, tenemos diferentes tipos de registros, cómo esas amenazas empiezan a estructurar los patrones de comportamiento de diferentes especies. Y esperamos que en las zonas donde tengamos mayor incidencia de amenazas, esa estructuración sea más fuerte que en zonas de menor presencia de amenazas para los patrones de uso de hábitat de las especies nativas. Cuando hablamos de los patrones, acá, por ejemplo, en otro trabajo se puede observar el comportamiento, la intensidad de actividad para un quiz. Estos son las diferentes horas del día, entre lo que es el amanecer, las horas de luz, el atardecer y las horas de oscuridad. Y para una época, para una temporada húmeda, una lluviosa y una temporada seca, como esos patrones de actividad van a ir variando durante el año y además no solamente van a ir variando durante el año, sino que van a estar variando si se encuentran la presencia de otras especies. En este caso, las comparaciones son los patrones de actividad con respecto a perros o ratas, roedores urbanos. Como también eso modifican los patrones de actividad. Algunos productos que sí hemos obtenido a partir de este trabajo, que no eran temas centrales, pero que sí se dio la oportunidad de tener que realizar algunas mediciones a partir de diferentes eventos de incendios que se pueden registrar dentro del parque. Algunos incendios son naturales, hay mucha acumulación de combustible, en particular en estas zonas que se ven más naranjas, que son las zonas de pajonales y en algunas ciertas zonas de pastizales y juncales, pero también hay otros que son iniciados por alguna acción humana. En este verano, el 16 de enero, se inició un incendio en este sector que está marcado con un rectángulo cerca de la Panamericana, entre las vías y la Panamericana, y hemos podido, a partir de la delimitación de la zona afectada por el incendio, calcular los ambientes afectados, la proporción de ambientes afectados, a partir de este evento. Y podemos encontrar cómo los pajonales de cortadera, en este color más verde mate, fueron los ambientes más afectados, con más de 86 hectáreas sobre las 227 hectáreas totales que afectó el incendio. Después podemos observar las zonas marrones, que son zonas de juncales, zonas un poco más bajas topográficamente, con un poco más de agua en superficie, o suelos más húmedos. Y el tercer ambiente más afectado fue el que estaba compuesto por los pastizales y pastizales de terrazas, en zonas topográficamente un poco más elevadas, que son representantes de lo que es el pastizal pampeano. Después el parque tiene una disminución en su altura, esto es el límite de la barranca, y a partir de acá el parque disminuye en altura relativa, aumentando la proporción de ambientes de humedal. Si pasando a la segunda línea, que es la de los peces en Campo de Mayo, volvemos a algunos de los puntos para enmarcar este trabajo, que nosotros se sabe ya que aproximadamente el 75% de la superficie terrestre ha sido modificada por algunas actividades humanas. Estas superficies han sido alteradas sus coberturas naturales y que dentro de este contexto el 85% de los humedales ya han desaparecido. Eh, Recordemos, así recapitulando un poco de historia, las primeras civilizaciones se han establecido en zonas de humedal, cercanos a los ríos. Son zonas donde hay una provisión de bienes y servicios brindados por estos tipos de ecosistemas que han sido explotados por el ser humano desde las primeras civilizaciones. Y
durante el resto de la historia no ha sido ajeno este proceso y se ha acentuado en los últimos siglos, pero que ha llevado a una pérdida de gran parte de los humedales a nivel mundial. Y una de estos fenómenos que presionan sobre tanto la superficie terrestre y los humedales en particular es la expansión urbana. En este contexto, las áreas naturales dentro de los entornos urbanos vuelven a ser de vital importancia, dado que empiezan a ser iniciativas de conservación de la biodiversidad local, dado que fuera de estas áreas las ciudades generalmente generan una extinción local de la fauna nativa, además de proteger, conservar funciones ecosistémicas clave, funcionan y sirven para las actividades de educación ambiental, participación ciudadana. Hay muchas actividades que se desarrollan en estas áreas de reservas urbanas. Además, sirven para planificar los crecimientos poblacionales, las expansiones urbanas, incorporando estas áreas dentro del entramado y sirven también para ambientes que permiten la distensión del ser humano a partir de actividades recreativas y que favorecen al bienestar humano y a la salud de la sociedad. En este sentido, les había adelantado que a partir del convenio firmado entre Parques Nacionales y Ministerio de Defensa se crean 18 reservas naturales de la defensa. Y entre las reservas naturales de la defensa, una de las que podemos citar o destacar es la Reserva Urbana de la Defensa Campo de Mayo, que se encuentra en el predio militar de Campo de Mayo y que más o menos aproximadamente protege unas 1.300 hectáreas, el 16% aproximado del predio. La importancia de Campo de Mayo, junto con el Parque Pereira Ola, una reserva MAB UNESCO también en la cual incorpora las zonas de Punta Lara, los bosques de Ceiza. Campo de Mayo son los tres grandes núcleos verdes que aún se encuentran alrededor de lo que es el área metropolitana o incluso dentro del área metropolitana de Buenos Aires. Si hacemos un poco de zoom, lo que podemos observar dentro de Campo de Mayo es, hay un área que está asociado a la planicie de inundación del río Reconquista, que corre aquí al costado, el río Reconquista, y en el otro extremo tenemos una serie de arroyos que descargan sus aguas hacia el Basualdo, que finalmente también se incorporan a la cuenca del río Reconquista. Dentro de esta área a trabajar, estamos trabajando con los peces presentes en diferentes sistemas de humedales que se encuentran aquí adentro, pero prestamos principal atención en una familia particular que es el de los peces estacionales, también llamados a veces peces anuales, pero cuyo ciclo de vida no necesariamente dura un año, sino que está más asociado a la estacionalidad y la estacionalidad entendiéndola por temporadas de lluvias y de secas, porque los ciclos de vida están íntimamente relacionados con el nivel de agua que van a presentar ambientes o hábitat generalmente temporario o estacional en los cuales estos peces desarrollan su vida. Dentro de toda la familia de los ribulídeos, comúnmente los llaman quilis, dentro de estas especies podemos distinguir diferentes patrones en los ciclos de vida. Las especies que son tropicales, de África o del neotrópico van a poner sus huevos en el lecho, en el fondo del cuerpo de agua. Ese cuerpo de agua se va a secar y con las lluvias de verano se vuelve a llenar ese cuerpo de agua y los huevos eclosionan. Entonces, el desarrollo de los peces se da después de las lluvias de verano en cuerpos de agua con altas temperaturas. Mientras que en las zonas subtropicales o templadas del neotrópico hay un comportamiento que es distinto, no está acoplado a las lluvias directamente, sino que, porque la lluvia tiene un patrón de distribución anual un poco más regular,
no tienen un pulso tan marcado como las zonas tropicales de África y el Neotrópico, sino que la distribución de lluvias a lo largo del año genera que el acoplamiento del ciclo de vida está más asociado a la evaporación por insolación de los cuerpos de agua, donde en el verano, a diferencia de lo que pasaba con las otras estrategias de vida, acá en el verano los cuerpos de agua se secan, las lluvias vienen post-verano, en otoño eclosionan los huevos, los peces se desarrollan en aguas frías, a diferencia de lo que pasaba en otras latitudes. Se aparean para el final, en la previa al verano, final de primavera, y con el verano, con la evaporación del agua de estos cuerpos, se secan y quedan los huevos en latencia. Esta estrategia les permite a estos peces sobrevivir sus huevos en diapausa durante las estaciones desfavorables, que es cuando no hay agua en superficie. Algunas amenazas que hay sobre esta familia de peces, la principal pérdida de hábitat, también la contaminación y el cambio climático que genera cambios en los patrones de precipitación y temperatura, aumentos de temperatura, pero que los cambios en las precipitaciones genera que esos ciclos de carga y descarga y de estos humedales se vean alterados. Y eso hace que las especies puedan no acoplar sus ciclos de vida, generando extinciones, en su mayor parte, extinciones locales. En Campo de Mayo hay indicios de la presencia de tres de estas especies. Dos que se encuentran categorizadas como cercanas a la amenaza y una que se encuentra amenazada, presentes ahí en Campo de Mayo. Estas especies, si uno mira su distribución geográfica en la Argentina, tienen una distribución fragmentada naturalmente, ya de por sí está fragmentada, no hay una continuidad, y eso por varios factores. Primero, en algunos casos, falta de relevamiento en sitios intermedios. No hay información, no hay estudios realizados. En otros, los cambios en el uso del suelo, la frontera agrícola, la expansión de la frontera agrícola ha amenazado a estas especies generando extinciones locales. Como están asociadas a los humedales, y los humedales han sido de los ecosistemas más afectados por acciones humanas, en consecuencia, estas especies también se han visto afectadas. En la zona de Campo de Mayo es una zona que estas distribuciones de especies fragmentadas podrían estar en simpatría, podrían estar presentes las tres especies en simultáneo. ¿Qué tienen de importancia, además de presentar estas características de presentar huevos que tienen la posibilidad de estar en diapausa durante la época adversa, de condiciones adversas, y destrabar el desarrollo embrionario con las épocas favorables, que es con el reinicio de lluvias y la vuelta a llenar estos humedales? También tiene un rol clave porque son tanto predadores como presas en las tramas tróficas de estos ambientes que son temporarios, son tramas tróficas temporarias. Y en esas tramas tróficas temporarias, estos peces juegan un rol clave en ese entramado. El aislamiento genético también es otro de los puntos clave a estudiar. Dan lugar a posibles eventos de especiación, dado su discontinuidad o desconexión en términos de capacidades de cruzamiento de diferentes poblaciones. Y en particular, como les comentaba antes, estas especies se encuentran amenazadas, en muchos casos con riesgo de extinción local. Recordemos que en lo que era la llanura del río Reconquista, la mayor parte de los humedales de la planicie de inundación en las cuencas medias y bajas del río Reconquista han sido eliminados. Muchos de los cursos de agua han sido entubados, se ha rellenado parte de la llanura de inundación. Sin ir más lejos, esta mancha acá brillante que tenemos en Campo de Mayo son los terrenos de relleno del SEAMSE, que ha elevado las cotas muchísimas decenas de metros respecto a lo que es la planicie de inundación, también perdiendo ambientes propicios para el desarrollo de estos peces. Entonces, como todo el trabajo de investigación que hacemos con respecto a la biodiversidad en estos tipos de ambientes, lo primero es identificar los hábitats.
hemos hecho una zonificación a partir de curvas de nivel, identificado zonas potenciales de hábitat para estas especies y realizamos diferentes relevamientos. Separamos lo que es el predio de Campo de Mayo a partir de una divisoria de aguas entre los humedales que descargan hacia el basualdo y aquellos que están en una relación más estrecha con las fluctuaciones del río Reconquista de este lado. Y en este color verde mucho más claro se puede apreciar lo que era la llanura de inundación del río Reconquista, donde en la actualidad podemos todavía encontrar gran parte de los hábitats de estas especies. Cuando uno observa, cuando hablamos del hábitat de estas especies, estamos hablando de cuerpos de agua realmente temporarios, de pocos centímetros de profundidad en muchos casos, que se llenan con las lluvias. En verano los vamos a encontrar estos terrenos completamente secos. Y sobre estos hábitats hemos realizado diferentes relevamientos y junto con ellos la identificación de diferentes amenazas que operan en el territorio. A partir de ahí, planteamos el diseño de muestreo para poder realizarlo. Es qué tipos de humedales hay, si son naturales o artificiales, si son cañadas, zanjas, trincheras mismas, que las trincheras se llenan de agua y funcionan como humedales artificiales. Tosqueras, a partir de la explotación del suelo, se han generado cavas, zonas profundas donde se acumula agua, eh, diferentes tipos de artes de pescas combinados para poder caracterizar qué especies están, cómo son las características de esos cuerpos de agua y el entorno donde en muchos casos se desarrollan las diferentes actividades humanas que terminan generando amenazas a la calidad del agua sobre la cual se desarrollan estos peces. Y además complementamos con los otros organismos que están presentes para tener una idea más acabada de la trama trófica en la cual se inmersan estos peces. Cuando se realizan los muestreos, como la fenología de estos peces se desarrolla durante la variación entre estaciones, los muestreos se hacen con una alta frecuencia para poder captar el desarrollo, porque en pocos meses los peces pasan de ser huevos a los pequeños alevines, a juveniles, adultos, y después se reproducen, dejan sus huevos y mueren cuando se seca la charca. Con pocos meses van saltando de los diferentes estadios de desarrollo del ciclo de vida. Eso requiere un seguimiento más intenso en el tiempo para poder captar ese desarrollo. Algunas especies que hemos relevado, tenemos relevamientos anteriores realizados por Marcelo Canevari, donde está la presencia de una de las tres especies. Nosotros corroboramos las otras dos y tenemos algunas dudas sobre la presencia de Nigripinis si se encuentran todavía las poblaciones. En el medio de estos anteriores relevamientos a los actuales, hemos pasado por varios años de una seca extrema a partir de una niña intensa que duró varios años y eso no sabemos si han generado extinción local para alguna de estas especies. Dos, las volvimos a corroborar en los últimos meses. En particular, Titanolevias es una de las tres especies, es la que estaba más amenazada. Esta la volvimos a certificar su presencia. En el caso de Australias velotti, es la que tiene un patrón de distribución más general. La encontramos a lo largo del año en diferentes tipos de humedales, mientras que las otras dos parecieran ser más restrictivas en el hábitat en el cual se desarrollan y son más difíciles de encontrar. Em, Hasta ahora, la plasticidad de Velotti le ha facilitado sobrevivir en diferentes condiciones, no así las otras especies. Preguntas que estamos actualmente tratando de responder. ¿Cuál es la variabilidad de estos hábitats que hay en la zona? ¿Cuáles son los que tienen mayor predisposición a secarse? ¿Desde qué lado están dentro del parque? Si están de la zona
de afluencia del Basualdo o son dentro de la segunda inundación del Reconquista. ¿Cómo va variando esos humedales entre los distintos tipos y a lo largo del año para cada uno de esos, junto con las amenazas que están presentes, si es que las cercanías a algunas amenazas dan cuenta de por qué no estamos encontrando argolevias últimamente? ¿Y qué diferencias de respuesta presentan? Algunas, ya tenemos algunos indicios. Astrolabias velotti parece ser la de mayor plasticidad ambiental de las tres especies hasta ahora analizadas y es la que encontramos con mayor frecuencia en mayor diversidad de tipos de humedales, naturales o artificiales, dependiendo de las dos cuencas, tanto del Basualdo como del Reconquista y en mayor número de registros a lo largo del año. Algunos trabajos se fueron difundiendo a partir de los boletines que realiza Parques Nacionales. Algunas de las actividades que fuimos desarrollando se publicaron en diferentes boletines. Y algunos de los objetivos que estamos tratando de encontrar, cuáles son los relictos poblacionales de estas especies, si es que de Argoledia siguen quedando hábitat relictuales dentro del Campo de Mayo, pasarían a ser claves para su conservación, dado los indicios de estar frente a una extinción local. En el entorno, la extinción de las tres especies es más notoria, dado el nivel de urbanización que hay en los alrededores por fuera del predio de Campo de Mayo. Poder tener una documentación un poco más exhaustiva sobre la fenología en estas latitudes. Hay algunos trabajos realizados para Uruguay y en zonas más al norte de Buenos Aires hay mucha información sobre la fenología de estos peces estacionales y tratar de encontrar cuáles de estas especies estarían funcionando como indicadores de estos procesos de degradación que hay en diferentes humedales en entornos urbanos. Todo esto podría poner en valor de confirmar la existencia de tres poblaciones relictuales dentro de Campo de Mayo y en Simpatría, revalorizaría el área como un refugio natural para diferentes estrategias de manejo y conservación dentro del área. Y la tercera línea de investigación, que ya es entre áreas protegidas, está basada en el modelado espacial de corredores biológicos entre áreas protegidas. Esto tiene su inicio en el 2019 con un proyecto de fortalecimiento financiado por el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. A partir de ese proyecto, lo que nos llevó fue a tratar de documentar todas las áreas protegidas, incorporando las áreas protegidas privadas. Hubo que hacer una actualización de áreas protegidas bajo gobernanza privada en el país. Las bases de datos contaban con casi un tercio menos de un tercio de las áreas protegidas privadas para ese entonces. Hicimos un trabajo de actualización en el cual no solamente relevamos las áreas protegidas, sino la fecha de creación, el tipo de actividad productiva compatible con la conservación que se desarrollaba, en qué provincias se encontraban. Cuando hicimos un análisis de la línea histórica de la creación, pudimos evidenciar cuándo fueron los momentos en los cuales hubo un auge en la creación de áreas protegidas privadas, sobre qué ecorregiones se concentran estas iniciativas privadas, qué ecorregiones del país quedan menos favorecidas en el desarrollo de este tipo de iniciativas. Y esto nos permitió realizar un análisis de corredores biológicos potenciales a nivel nacional, incluyendo no solamente las áreas protegidas bajo gobernanza estatal, nacional, provincial o municipal, sino que además incorporar cuál es el rol de las áreas protegidas privadas, cuánto representan ellas en superficie y cuánto representan ellas en la modificación, en la conectividad a partir de las evaluaciones de los corredores biológicos. Y Facu, sí, tenés 5 minutos, más o menos. dale, 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 estas las últimas. Gracias. Entonces nos llevó el último tiempo a pensar en cómo son estos corredores, pero con foco en la provincia de Buenos Aires.
Para calcular los corredores biológicos entre áreas protegidas, calculamos la fricción o el costo que tienen a partir de la inversa del índice de naturalidad, que es cuán modificado está la superficie de la Argentina, y eso, a medida que aumenta la intensidad de la modificación, disminuye la posibilidad de dispersión de diferentes organismos. Calculamos eso para generar los corredores entre áreas protegidas en un escenario sin considerar las privadas y considerando las privadas. Al considerar las privadas, solo se incrementa un 3% la superficie. El rol de las áreas protegidas es, cubren el 3% de las áreas protegidas, de la superficie protegida total, solo el 3%, pero generan un aumento de hasta un 25% en los corredores biológicos potenciales. Entonces tienen un rol clave, no directamente vinculado a la superficie protegida, sino también en mayor medida a los corredores que se pueden establecer generando puntos, stepping stone que les comentaba al principio, que les faciliten conectar diferentes áreas protegidas. Y cuando uno mira los corredores, comparando estos pares, esto es solo estatal y esto es estatal más privado, aumento de las intensidades de los rojos implican mayor cantidad de corredores cortos, que son más probables en ser recorridos. Y eso podemos ver que se concentran en zonas particulares del país, y eso es porque la distribución de las áreas protegidas privadas no es regular o homogénea en todo el país, sino que se concentra en algunas zonas en particular. Además, hicimos una caracterización del tipo de ambiente sobre el cual se desarrollan estos corredores y vemos que hay zonas de ambientes de pastizales, zonas de bosques y espinales, bosques abiertos, zonas de selva o zonas de arbustales que son utilizados como corredores biológicos en el país. Y además identificamos zonas donde la conectividad es realmente baja entre áreas protegidas privadas. Y para la provincia de Buenos Aires vemos que la mayor parte de los corredores se van acercando hacia las zonas costeras y en las zonas centrales no hay vínculos posibles, potenciales, que atraviesen la matriz de producción agrícola en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué tenemos que identificar esos costos, esas zonas de fricción? Porque estas obras, muchas veces a partir del desarrollo de redes viales, lo que generan es la interrupción de los corredores, generando estas discontinuidades. ¿Cómo se ve reflejado eso? Básicamente por aumento del atropellamiento de fauna que dispersa a nivel de superficie. Y este es el último ejemplo que doy, es el trabajo que realizamos sobre un tramo de la Ruta 12 en Misiones, donde pudimos evaluar la tasa de atropellamiento para diferentes grupos taxonómicos a lo largo del año y comparando diferentes estaciones y calcular las intensidades de atropellamiento en distintos tramos. Y eso lo que permitió fue, a partir de su publicación, lo queríamos publicar en español para que llegue con mayor probabilidad de tomada de decisión. Este trabajo del 2017, ya para el 2019 fue incorporado al proyecto de ley para la prevención de atropellamientos, en la cual se contemplan diferentes estrategias para disminuir los atropellamientos, que solamente en Misiones alcanzan los 5.000 individuos por año atropellados. Dentro de esto hay desde obras más económicas, desde cartelería o serruchos en el suelo que en las rutas para disminuir la velocidad, hasta la readecuación de alcantarillados por debajo de la ruta que se readecúan como pasafaunas. Acá tenemos un pasafauna subterráneo, una alcantarilla con trampas cámaras que permiten evaluar el uso de estas redes. También pasafaunas aéreos para aquellas especies que no van a transitar a nivel del suelo. Acá tenemos un coatí dispersando entre árboles, como también, esto es lo más costoso, los pasafaunas aéreos, como el ecoducto que se hizo en la Ruta 101 al norte de Misiones, que vincula dos áreas protegidas a ambos lados de la Ruta Nacional 101. Y con eso llego al final de la presentación. Quería acá agradecer a mucha gente ha participado, desde personal técnico y otros investigadores han participado a lo largo de todos los diferentes trabajos que fui presentando y además
el equipo de tanto del PAPSE de Parques Nacionales como mismo del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Facu, por una presentación tan completa, ¿no? Extendida, che. Y bueno, Dale. ahora podemos, Gracias. colegas, si quieren, y creo que lo merece, Facundo, abrir nuestros micrófonos y ofrecer un fuerte aplauso. Muchas Dale. gracias, Facu. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, el trabajo, colegas, está abierto a preguntas y comentarios, así que adelante, si alguien quiere comentar algo, levanta la mano solamente y habilitamos. No sé si alguien... Comentario. Yo para romper el hielo tengo una pregunta o un comentario, más que nada. En realidad me llama la atención. Hace un tiempo, creo que gracias a tu gestión, me parece que fui con Diego a visitar el Parque del Ciervo de los Pantanos. Y no deja de sorprenderme que toda esta variedad de fauna que mencionaste en un lugar, un parque que está apenas a unos metros de la gran ciudad, podríamos decirlo, ¿no? Eh, ¿cómo se Sí. explica eso? Va, no sé, no necesita ninguna explicación tal vez, pero ¿tenés algún comentario al respecto? Porque no deja de sorprenderme, ¿no? Pues son bichos No, grandes encima. sí, en el caso de los animales más grandes, como el ciervo de los pantanos, hace uso no solamente del parque, sino que tiene zonas cercanas de hábitat disponible. Pero las transformaciones que hay todo alrededor generan una presión Mm, de los ecosistemas naturales, generando un desplazamiento y una concentración de fauna en estos lugares que terminan funcionando como sumideros de biodiversidad, que es algo que habíamos notado con Rubén Quintana cuando trabajamos con anfibios en corrientes, donde en el caso de la forestación, que nombraba el ejemplo, la forestación tiene una transformación de la superficie muy extrema y sin embargo encontramos una riqueza muy alta de anfibios y una diversidad mayor incluso que en la del parque. Y era porque encontrábamos, tendríamos ejemplares de especies que eran arborícolas, que estaban dentro de los humedales, pero en los humedales también estaban creciendo en forma espontánea algunos pinos que se escapaban de la forestación y la presión del contorno generaba una concentración de fauna ahí adentro. Eso a veces uno también lo observa cuando hay procesos de incendios como los incendios de hace unos años en Corrientes y en el Chaco, ujú, que se queman grandísimas extensiones de ambientes y aumenta la tasa de atropellamientos. ¿Por qué? Porque los animales se empiezan a dispersar y animales que generalmente no son frecuentemente atropellados, oso hormiguero, por ejemplo, empiezan a aumentar sus tasas de claro, atropellamiento porque se están escapando de los ambientes que están siendo quemados. Entonces, cuando hay una presión en los entornos, estos ambientes empiezan a cobrar mm, una importancia aún mayor porque empiezan a concentrar especies que son empujadas desde de las vecindades. También esos procesos se empiezan a ver incluso en barrios privados, mm, donde las presiones empiezan a empujar y los viejos humedales que hoy están siendo transformados por emprendimientos urbanísticos privados, empiezan a concentrar ahí algunas especies que sean más plásticas. En el caso del carpincho es el más notorio, porque tiene una plasticidad propia de poder claro, adaptarse a esas condiciones. Hemos encontrado carpinchos en situaciones muy variadas, muy diversas. No así otras especies. No vamos a encontrar un ciervo de los pantanos ahí adentro. claro, Vemos que hay algunas especies que no son tan plásticas, no van a generar estos eventos de dispersión hacia estas zonas tan transformadas. Son algunas, muy pocas, pero claro. pasa que llaman la atención cuando ocurre esto. Sí, sí, notable. Susana, tiene mano levantada. Adelante, por favor. Sí, ¿qué tal? Bueno, gracias Facundo, la verdad que una presentación excelente y felicitar a todo el equipo por Gracias. una metodología de trabajo tan detallada, ¿no? Para hacer todos estos relevamientos de los impactos y de la evolución de los diferentes lugares. Te quería hacer algunas dos preguntas. Una es, ¿cuál es tu opinión sobre varias acciones que se vienen llevando hace tiempo en otros países que tratan de restaurar zonas? ¿Vos pensás que eso es positivo, que hay que hacerlo, gestionarlo de alguna manera, en fin, por ejemplo, restauraciones de humedales que hay o restauraciones de bosques? Y la otra es toda esta metodología tan rica que presentaste.
Si no te parece importante como para la formación de los profesionales, en particular de la escuela, para una formación específica, digamos, de Bueno, capacitación específica. sí, sí, entiendo. Gracias, Susana. Empieza por la primera, las iniciativas de restauración. En Europa se dan muchas de estas iniciativas, en particular bosques, en la península ibérica, restauración de bosques, en algunos predios abandonados, de olivares abandonados, que se van dando. Y ahí lo que uno encuentra allá es que es la restauración de algunos ambientes van en pos de aumentar la conectividad entre áreas protegidas, dadas las dificultades espaciales que tienen de superficie de crear nuevas áreas protegidas. Cuando uno tiene las restricciones a la creación de nuevas áreas, el aumento de la conectividad a partir de restaurar ambientes y que ambientes un poco que tengan una mayor fricción al desplazamiento sean más permeables, que faciliten, genera un aumento en el área conectada equivalente, que es como una emergente a partir de si dos áreas están vinculadas, el área total es mayor que si estuviese fragmentado. Entonces es una de las estrategias que utilizan y es bastante, es completamente válida la restauración de los ecosistemas. De hecho, es una de las metas a partir de la COP15, la de Kunming-Montreal, de restaurar el 30% de los ecosistemas degradados. No solamente aumentar al 30% la superficie protegida, sino aumentar la recuperación, la restauración de ecosistemas degradados. La restauración de esos ecosistemas también se mide a partir de aumentan o se recuperan algunas funciones ecosistémicas que se habían perdido o se habían degradado desde la purificación de agua, en el caso de los humedales, purificación de agua, amortiguamiento de inundaciones, cuando la vegetación está bien desarrollada, la vegetación del humedal. Lo que hacen es disminuir por absorción de energía cinética, es vegetación muy flexible, entonces cuando viene el agua con cierta velocidad, hace poco habían imágenes de una crecida en Texas, del río en menos de 10 minutos avanzó a una velocidad Ujú. tremenda, y eso es porque nunca se desaceleró el río. El río se puede desacelerar a partir de la restauración de la vegetación de costas, que vegetación palustre, que tiene un sistema de sostén flexible característico que le permite el movimiento absorber energía cinética. Si le saca energía cinética, le saca poder de erosión y capacidad de transporte al flujo de agua. Entonces hay una amortiguación del poder erosivo de las Ujú. corrientes a partir de la restauración, en el caso de la vegetación flexible de los humedales. En el caso de la restauración de bosques, también se utiliza porque recuperar el biovolumen de madera por hectárea viene de la mano de absorber dióxido de carbono. La única forma de aumentar el biovolumen es que las plantas estén fotosintetizando, capturando dióxido de la atmósfera. Entonces también es una forma de retener y mitigar un poco la liberación de gases de efecto invernadero, entre ellas la del dióxido de carbono. Entonces son estrategias que son viables, son costosas. Alguien tiene que asumir ese costo. La Unión Europea subvenciona gran parte de esas iniciativas y hay varias ONG a nivel internacional que también aplican fondos para poder hacer esas obras de restauración. Eh, para mí son válidas. ¿Quién no le gustaría ver el Riachuelo restaurado o el Reconquista restaurado y poder tener Ujú. ríos navegables que surquen el área metropolitana, que es la zona más densamente poblada de todo el país, donde se acumula Ujú. la mayor cantidad de gente del país y sin embargo nuestros ríos están en un estado crítico de conservación? Así que sí, son iniciativas en Europa más condicionadas por las restricciones en la creación de nuevas áreas y están dentro del marco de la Meta 3 de Kunming-Montreal. Tu segunda pregunta, si estas capacidades podrían complementar o mejorar el perfil de una persona que egresa de ingeniería ambiental. Sí, para mí esto es parte del ambiente. El ambiente son muchas dimensiones y las que
abordo acá en estos trabajos son procesos que están dentro del ambiente y que en algunos resultados pueden ser aplicados. En el caso yo me imagino, la parte de vialidad y atropellamientos está íntimamente relacionado. Nosotros tenemos el Instituto de Transporte dentro de la Ujú. escuela. También podría ser receptor de algunas de algunos tipos de análisis. Sé que en otras partes del país también se empezaron a hacer análisis de atropellamientos y frecuencias en tramos para identificar zonas críticas de atropellamiento, más para el lado del norte de Yungas. Hay se publicó recientemente un trabajo en este sentido. Bueno, muchísimas gracias. Sí, a mí me pareció que todo esto que vos contaste, inclusive la estrategia esta de publicar en castellano para que lo tomaran en la ley, me pareció buenísima. Me parece que se pueden dar capacitaciones, no sé si en el grado, porque el grado uno trata de meter de todo y ya es como demasiado, pero sí capacitaciones para profesionales, ¿no? Nosotros Ujú. formamos, como bien decís, profesionales en el área de transporte, en el área de arquitectura y en el área Ujú, ambiental. Y me parece que los tres deberían tener como, bueno, estas herramientas de análisis, de gestión de áreas periféricas a áreas protegidas, a pensar a veces proyectos con estas miradas, ¿no? Así que ujú. bueno, después hablamos. Dale, Luna. Dale, un abrazo, gracias. Gracias. No, gracias a vos. Gracias, Facundo. Hay algunas preguntas en el chat. No sé si vos tenés Sí. acceso, ¿lo podés ver? ¿Quieres responder? Sí, 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 algunas estaba mirando. Tendría que scrollear para arriba, a ver, tic, tic. Alguien pregunta si los trabajos están publicados. Todos los que yo cito en las diapositivas son las referencias, están publicadas. Todo lo que venga con una referencia al pie de la diapo está publicada y las diapos las pueden recapitular porque entiendo que este video va a ser subido, así que Verónica Ujú. Agoni Sí. ahí podrá repescarlo. Y si no, ahí está mi correo proyectado, fesquivo@unsam, me escribís y te paso los trabajos, no hay ningún problema. Em, si los relevamientos se realizan únicamente con cámaras trampa. No, utilizamos acá tres técnicas de relevamiento. Esta pregunta la hizo Clara. Hola, Clara. Utilizamos transectas a pie, donde buscamos rastros desde observación directa, rastros de huellas, de fecas, de cacas, de dormideros. Hay una serie de rastros que dejan los diferentes animales y que podemos llegar a identificar de qué especie se trataba. También hacemos relevamientos con dron. Los relevamientos con dron revisan diferentes transectas que ya están programadas y que las revisan estacionalmente, las mismas, con cámaras ópticas y visibles, digamos, y cámaras infrarrojas. Se realizan eso y además las trampas cámara, que están distribuidas. Constantemente tenemos cámaras distribuidas en el parque. Lo que hacemos es vamos reubicándolas, pero están constantemente registrando movimientos de especies en diferentes partes del parque. Y esa distribución es proporcional, el esfuerzo de cantidad de días que están en funcionamiento es proporcional a la superficie cubierta por cada unidad de paisaje, que fue esa degradación que tuvimos que hacer para poder hacer la distribución al azar de estas unidades de muestreo. Por otro lado, la otra parte de la pregunta, en el caso de la Reserva de la Defensa Campo de Mayo, ¿eligieron el estudio de población de peces por algo en particular? Sí, en particular porque teníamos algunos indicios de la posible simpatría de tres especies que están complicadas desde el punto de vista de la conservación, a raíz de las extinciones locales por el crecimiento urbano, básicamente, y ahí pasamos a trabajar con peces. Eh, estos peces que son, además, habitan en ambientes que se secan, que son efímeros, los ambientes en sí mismos son ecosistemas que van a reiniciarse constantemente con las lluvias. Van a estar concentrando en un momento del el proceso de desecamiento que tiene el cuerpo de agua, concentran si es que hay presentes algún compuesto a partir de las cercanías con el SEAMSE. El SEAMSE está en el medio, pero
el relleno cumple con una serie de requisitos de control para disminuir las chances de que haya fuga de contaminantes a lo largo del predio. Puede ocurrir, no necesariamente va a ocurrir, ¿no? Alguna fuga de un contaminante. Otra consulta más, Mónica. Si en el Parque Ciervo de los Pantanos se tiene en cuenta reubicar los perros presentes, hay algunas iniciativas para tratar de realizar capturas de los perros. Eh, pero les decía antes, los límites del parque son muy permeables en el caso de de algunas especies. Los perros pueden ingresar, con escasas dificultades pueden ingresar al predio. Quería consultar si se registraron ciervo, chancho, jabalí. Chancho, jabalí sí se registró, en algunos casos cerca de Río Luján. Encontramos osaduras, las osaduras que realizan los chanchos. Sí encontramos. Y en alguna trampa cámara entiendo que fue registrado algún chancho y en algunas pruebas que se realizaron con dron, cuando se estaban haciendo pruebas con un dron nuevo, se registró también chanchos. Eso para vos, Joaquín, que preguntabas. Son un problema, todavía no tienen las densidades poblacionales que tienen en el Palmar. Así que por ahora es un problema incipiente, mejor controlarlo antes que se vuelva inmanejable. Y creo que no hay más preguntas. Creo que no. Creo que respondí todas. Perfecto. Bueno, buenísimo. No sé si hay más preguntas, colegas, porque creo que no. Pues ya son casi 2:20, así que estamos bien pasados. Así que, bueno, muchísimas gracias, Facu, No, por por tu favor. charla y por todo, bueno, las respuestas y las preguntas también de los colegas, todo muy interesante. Así que esto da para mucho más, Dale. seguro. Muchas Eh, gracias. Así que nos queda, bueno, finalmente nos despedimos y agradecemos nuevamente a Facu. Un aplauso, ¿no? Ya que estamos. Dale. Gracias, Facu. Muchas Bueno, gracias. perfecto. Y entonces, colegas, me queda invitarlos Gracias. solamente para